Buenos días, Dios les continúe bendiciendo desde nuestra iglesia cristiana Milagro de Dios en la ciudad de Sincelejo, Sucre. Les damos la bienvenida a esta transmisión en vivo, ayuno por nuestras familias. Bendecimos la vida de nuestros pastores José Contreras, nuestra pastora Iris, evangelista José Daniel. Bendiciones a usted que se conecta y va a ver esta transmisión. Dios le bendiga de una manera especial. Amén. Le damos gracias a Dios porque Él es bueno, porque Dios es fiel. En este día vamos a compartir la palabra de Dios en el Evangelio de Lucas, capítulo 6, versículo 46. Vamos a leer hasta el versículo 49. Dice la palabra de Dios en el nombre de Jesús: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu, y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Amén. Cristo como el Señor de nuestras vidas. Amén. Vamos a decirle: Padre, gracias por tu palabra, porque tú eres bueno, tú eres fiel, tú nos enseñas. Oramos en esta hora para que nos hables conforme a tu voluntad y a tu propósito, Señor. Tu palabra que es viva, es eficaz, sea ministrando, tocándose a tu Espíritu Santo, convenciendo, Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén y amén. La Escritura nos habla acerca de dos cimientos, pero antes de tocar esa parte en la cual nosotros vamos a estar enfocados en esta mañana, la Escritura nos dice en el capítulo 6, ¿verdad?, que Jesús está dando una enseñanza, y es precisamente después de esto donde Jesús habla acerca de esto que es importante. Y en el versículo 46 hace una pregunta. Y esta pregunta está dirigida a los discípulos, aquellas personas que decían seguir al Señor, aquellas personas que escuchaban las enseñanzas de Jesús, aquellas personas que veían lo que Jesús hacía. Entonces Jesús se dirige precisamente a esa audiencia y le está diciendo: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Es decir, Jesús está preguntando la razón verdadera por la cual ellos llaman a Jesús Señor. Y cuando la Escritura nos está hablando acerca de esto, de la palabra Señor, quiere decir que es una persona que posee autoridad general sobre otros, ya sean esclavos o súbditos. Y como dueño y también como figura de autoridad se puede ver esta palabra Señor, ¿verdad? Y en la Escritura escuchamos o le hemos leído que se menciona como maestro, como Señor, y también se puede decir que es dueño, amo, gobernante. Entonces pareciera como que una contradicción lo que aquí Jesús está viendo en los discípulos, en aquellas personas que lo están escuchando. Para Jesús pareciera que resultara un poco contradictorio decirle a él Señor y no hacer lo que Jesús está diciendo. Esto no quiere decir que las personas no estaban escuchando. Aquí Jesús lo que está enfatizando es el hecho de que ellos no estaban haciendo lo que Jesús estaba enseñando. Y es allí donde radica la importancia de nosotros como hijos de Dios, porque no basta con escuchar.
Es necesario obedecer y hacer lo que el Señor nos dice. Pero resulta interesante ver cómo Jesús dice, Señor, Señor. Es decir, que esta es una afirmación que estaban haciendo, una afirmación, ¿verdad?, en la cual estas personas podían decir que hacían lo que Jesús les estaba diciendo, es decir, estaban obedeciendo a las palabras del Señor. Y el hecho de que en esta pregunta Jesús la repitiera, tiene mucho que ver con ese compromiso, ¿verdad?, que ellos decían tener hacia el Señor, ese compromiso con la palabra, las enseñanzas de Jesús. Así que Jesús les hace esta pregunta: ¿por qué ustedes dicen que yo soy su Señor? ¿Por qué ustedes manifiestan tener una lealtad hacia mí? Manifiestan decir que me obedecen y que me siguen. Porque una cosa es la que nosotros decimos y otra muy diferente la que hacemos, ¿cierto que sí? Hay personas que nosotros a veces escuchamos hablar, pero cuando vamos a ver que eso se va a colocar en práctica, resulta un poco contradictorio a lo que aquella persona está diciendo. Y es así lo que Jesús estaba viendo en aquellas personas que lo estaban siguiendo. Jesús les enseñaba, Jesús hablaba con ellos acerca de la palabra del Señor, de los mandamientos de Dios, pero Jesús no veía reflejado las enseñanzas que Él les estaba dando en su manera de vivir, en su manera de comportarse. Es decir, que aunque ellos decían que Jesús era su Señor, en realidad no lo estaban haciendo, no estaban viviendo, no estaban comprometidos con la palabra del Señor, porque Jesús está diciendo, no hacéis lo que yo digo. ¿Y qué debemos hacer nosotros? Lo que nos enseña ¿quién? La palabra del Señor. Y Jesús estaba diciéndole a estas personas que debían hacer lo que Él decía. Y es algo que no es diferente, que no es algo nuevo, porque muchas veces se le dice algo a una persona y dice que sí, pero después no lo hace, ¿verdad? Muchas veces se le está dando la indicación, por ejemplo, los padres a los hijos, y en el momento pueden decir que sí, pero ya después hacen lo contrario. Entonces es algo contradictorio, es algo que muchas veces se dice, pero no se hace. Isaías nos dice en el capítulo 29, versículo 13, dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Y mire lo que está diciendo Isaías, lo que está viendo en el pueblo. El pueblo se acercaba ¿a quién? Al Señor, pero con su boca. Una cosa es acercarnos al Señor y decir yo amo al Señor, yo obedezco al Señor, yo sigo al Señor, pero otra muy diferente son nuestra conducta, nuestra manera de vivir. Con sus labios estaban honrando al Señor, y resulta bastante desagradable cuando nosotros de pronto nos relacionamos con alguien y nos dice las palabras, mejor dicho, más lindas, pero cuando ya no estamos, nosotros sabemos que no es así. Entonces es algo que no es la mejor manera de proceder. Lo que Dios hoy nos pide es nuestro corazón. Más que lo que nosotros podamos decir, más de lo que nosotros podamos expresar, Dios está buscando es un corazón que esté cerca del Señor. El corazón del pueblo estaba como lejos del Señor. Aquí las enseñanzas de Jesús no estaban haciendo un cambio profundo en las personas que lo estaban oyendo. El temor de ellos no era más que un mandamiento de hombre que les había sido enseñado. Es decir, lo hacían más por
religiosidad. Y en el camino del Señor nosotros no debemos de vivir por religiosidad, sino que debemos de vivir por obediencia al Señor y para agradar al Señor. La religiosidad muchas veces implica una apariencia y nos mostramos de una manera que no es transparente o sincera. Es decir, que el problema con esto es que nuestras vidas no están reflejando lo que nosotros estamos profesando, lo que nosotros estamos diciendo. Y es allí donde Jesús entonces, después de enseñar, después de hablar acerca de los frutos, del juzgar a los demás, de hacer tantas cosas, del amor hacia los enemigos, y es un pasaje que también se encuentra en el Sermón del Monte, las bienaventuranzas, donde Jesús habla acerca de la oración, de hacer tesoros en el reino de los cielos. Pero aquí lo que Jesús está viendo es que la palabra no está tomando el lugar que debiera en las vidas de las personas. Así que la cosa con el Señor no consiste tanto en lo que podamos decir, sino en nuestra manera de vivir. Y es allí donde el Señor hoy quiere enseñarnos cómo es nuestra manera de vivir, cómo está haciendo efecto la palabra que nosotros hemos escuchado por muchos años. Quizás yo tengo más años, ¿verdad? O otros tienen más años que yo de estar escuchando la palabra del Señor. Algunos pueden tener unos días, unos meses, 5 años, 10 años, 15, 20, 30, pero ¿cuántos sermones, cuántas enseñanzas hemos escuchado nosotros a lo largo de nuestro caminar con el Señor? Yo creo, ya yo perdí la cuenta de cuántas veces he escuchado yo una enseñanza. Ahora, ¿cuántas veces he leído yo un pasaje? ¿Cuántas veces he estudiado la palabra del Señor de manera personal en esos devocionales que yo tengo? Porque cada uno de nosotros tiene esos devocionales personales en los cuales Dios nos habla a través de su palabra. Entonces nosotros pudiésemos decir que son muchos, ¿verdad? Los mensajes, las enseñanzas que hemos leído. Y Jesús también había enseñado de diferentes temas a aquellos discípulos que le seguían. Pero si yo me pongo a meditar en un momento y a reflexionar en todas esas palabras que el Señor ha traído en mi vida y que en la mayoría de estos yo he dicho, Señor, esa era la palabra que yo necesitaba para mi vida. Señor, tú me estás hablando en esta área en específico. ¿Será que yo solamente me quedé con escuchar la palabra o yo la estoy poniendo por obra en mi vida? Porque aquí lo que Dios está diciendo, lo que el Señor está diciendo, lo que Jesús está diciendo, aquellos que estaban allí escuchándole es, bueno, yo no entiendo por qué ustedes me dicen Señor, es decir, en pocas palabras, me dicen que soy el Señor, el dueño de sus vidas, pero ustedes están haciendo con su vida lo que ustedes quieren. Porque a veces queremos obedecer al Señor en ciertas cosas, donde nos conviene o donde nos sentimos cómodos, ¿verdad? Y eso no quiere decir que hasta el momento seamos perfectos. Aún tenemos muchas cosas que cambiar y Dios aún tiene muchas cosas que cambiar en áreas de mi vida, así como en sus áreas. Pero Dios quiere que nosotros permitamos que Él siga trabajando en cada una de esas áreas. Que lo que el Señor nos está diciendo que nosotros hagamos, nosotros lo podamos hacer y lo podamos poner por obra. Y esto tiene un propósito, ¿verdad? Esto tiene una meta y es la siguiente. Jesús está diciendo, todo aquel que viene a mí, y ese es el primer paso que nosotros damos. ¿Venir a quién? Al Señor. Cuando reconocemos esa necesidad que tenemos de Jesús en nuestra vida, cuando le decimos, Señor, yo necesito estar cerca de ti, yo necesito hablar contigo, yo necesito ser enseñado por ti, yo necesito aprender de ti. Bueno, estamos como en ese proceso, ¿verdad? Y yo creo que hemos llegado así, hemos venido al Señor. Y los que vienen al Señor, Dios no los echa fuera, dice la Escritura, sino que Él nos recibe. Así que Jesús está diciendo, todo aquel que viene a mí,
Eso es una invitación para todas las personas. Jesús aquí no estaba rechazando a nadie, por el contrario, Jesús estaba enseñando a sus discípulos, pero Jesús no quería que esas enseñanzas quedaran en el aire, por así decirlo, que fuera una enseñanza más, que fuera algo para, costumbre, de pronto escuchar las enseñanzas de Jesús y no pasa nada. ¿Sabe qué es lo verdaderamente importante? Que las enseñanzas de Jesús hagan un cambio profundo en nuestro corazón y que se vea reflejado en nuestra manera de vivir, en nuestra manera de afrontar las circunstancias. Así que Jesús está diciendo, el que viene a mí, ese es un paso que hemos dado. Hemos ido al Señor, hemos dispuesto nuestra vida, nuestro tiempo y nuestro corazón para el Señor. Y el Señor dice, muchos han venido a mí. Y no solamente eso, sino que pasan al punto 2. Y oyen mis palabras. ¿Por qué? Para yo obedecer, tengo que aprender a escuchar. Pero hay personas que oyen, pero no prestan atención, ¿verdad? De pronto uno va por la calle y uno escucha diferentes conversaciones de las personas, uno con el otro, pero cuando llega a la casa ni se acordó qué fue lo que dijo aquella persona, porque si le prestáramos atención a todo lo que dicen por la calle, imagínense. Pero nosotros, no quiere dejar dicho esto, que no hayamos oído de pronto lo que en el momento dijo una persona a otro cuando íbamos pasando, pero nosotros no prestamos ¿qué? Atención. Y es allí donde está la diferencia. Cuando nosotros decidimos oír, pero no escuchamos. Y es importante que como hijos de Dios aprendamos a escuchar, a detenernos por un momento, a prestar atención. Porque a veces incluso hay personas que nos están hablando, pero como estamos de afán, no les prestamos atención y le decimos, sí, escuché, pero después va a preguntarnos, ni siquiera sabemos. Y tú me dijiste eso, yo ni te presté atención. Me ha pasado, ¿verdad? Que a veces en el afán uno dice, sí, pero en el momento de verdad no le prestó atención. Y después le dice, ¿te acuerdas que te dije? ¿Cuándo me dijiste? Sí, ¿te acuerdas que hasta me respondiste? Yo te respondí. Sí, me respondiste. Entonces a veces en el afán y en el apuro nosotros decimos sí a todo, ¿verdad? Pero cuando ya nos preguntan, no, pero tú quedaste conmigo, pero no, tú no me dijiste, pero es que tú me respondiste. ¿Por qué? Porque no estábamos escuchando. Solamente oímos en el momento, pero no escuchamos. Entonces es importante escuchar las palabras del Señor con atención. Que cuando yo disponga mi corazón, sea de manera personal o al llegar a este lugar, nosotros podamos estar atentos al mensaje del Señor. Que cuando lleguemos a casa nos pregunten, ¿y qué predicaron hoy? No me acuerdo, en el momento se me olvidó. Es decir, que no prestó ¿qué? Atención. Pero cuando a usted le interesa un tema, ¿usted qué hace? ¿Le presta qué? Atención, y lo dice con todos los detalles si se lo vuelven a preguntar. ¿Cierto que sí? Si le interesa. Pero cuando nosotros no estamos interesados en algo, sencillamente no le prestamos atención. Y yo creo que lo más interesante en nuestra vida debe ser prestar atención a las palabras del Señor. Esas palabras que traen vida, que traen salvación, que traen cambio y restauración a nuestras vidas. Así que Jesús está diciendo para todos, porque esta palabra es para todos. Los que hemos venido al Señor, los que hemos escuchado sus palabras. Pero aquí viene la parte 3, donde Jesús está diciendo, han venido. Ahí había unas personas que estaban escuchando el sermón de Jesús, la enseñanza de Jesús. Habían llegado, cumplían el primer paso. Y también esas mismas personas que estaban allí sentadas, tal vez, o de pie, estaban escuchando las palabras. Porque a veces las personas, usted las ve ahí sentadas y que incluso lo están viendo a usted, pero su mente está ¿dónde? En la playa, en la casa, en la cocina, haciendo el aseo, haciendo negocio desde aquí, desde la mente que tenemos. A veces estamos de compras también. Incluso a veces estamos solucionando un problema desde allí y pareciera que estamos aquí. Y es lo que nosotros debemos ver. Que esté nuestro cuerpo, pero que también nuestra mente esté atenta a lo que el Señor nos está
hablando. Amén. Y allí estaba unas personas escuchando las palabras de Jesús. Pero Jesús llega a otro punto y les dice: vienen a mí, oyen mis palabras, pero es necesario que las hagan. El que viene a Jesús, el que escucha su palabra y las hace. Y es allí donde Dios presta y es allí donde nosotros debemos llegar. A prestar atención a la palabra del Señor, pero también a obedecer, a hacer lo que Dios nos dice. Porque lo que Dios espera de nosotros, ¿qué es? Obediencia. Pero si tenemos un mensaje distorsionado, ¿qué vamos a obedecer? Si la palabra del Señor nos está diciendo una cosa y nosotros entendemos otra, ¿qué vamos a obedecer? Si de pronto acá se nos está enseñando acerca de la oración, que es importante orar y que es importante poner en práctica las palabras del Señor, pero yo en el momento me distraje y no presté atención acerca de la oración, ¿qué voy a poner por obra? Nada, porque no presté atención. Pero cuando nosotros escuchamos bien atentamente las palabras del Señor y las hacemos, estamos obedeciendo. Y es importante obedecer la palabra. Cuando yo practico la palabra del Señor, lo que Dios está hablando a mi corazón, yo la obedezco. Yo la pongo por obra. Si Dios hoy, el Señor, me está mandando a que preste más atención al mensaje que Él está hablando a mi vida, ¿qué debo hacer a partir de hoy? Bueno, en cada servicio, no importa quién esté llegando en medio de la predicación, yo no me voy a distraer. Yo voy a estar atento a lo que Dios trae para mi vida. Amén. Entonces es lo que Dios hoy quiere, que seamos obedientes a su palabra. Y es lo que Jesús está viendo, la necesidad y lo que no estaban haciendo. Personas lo seguían, pero no hacían. Entonces Jesús nos da aquí unas indicaciones y nos dice a quién es semejante: aquel que viene, aquel que oye y aquel que hace. Os indicaré a quién es semejante, es decir, a quién se parece. Y es allí donde nosotros vamos a tener una vida cristiana exitosa. Depende de esto que nosotros seamos exitosos y estables en el Señor. A veces hay personas, ¿verdad?, que usted ve por un tiempo en los caminos del Señor, pero ya vuelve a los 2 años y ni por ahí está. Ya desapareció, porque de pronto vino un problema y no lo resistió, no resistió la adversidad, las luchas. Pero hay quienes estamos aquí que a pesar de las tormentas, de las pruebas, seguimos en el camino del Señor. Aunque no ha sido fácil, aunque el viento nos ha sido contrario, aunque la lucha ha sido dura, porque el camino del Señor no es fácil, nos cuesta, tenemos que llevar una cruz, tenemos que dejar cosas muchas veces, tenemos que enfrentar persecuciones, pruebas en nuestras vidas, pero para eso el Señor nos dejó su palabra. Y hoy el Señor nos quiere recordar la manera en la cual usted y yo podemos seguir avanzando. Amén. Mire que ya estamos en agosto. Hemos avanzado la mayor parte del año y hasta aquí hemos caminado con el Señor. Pero Dios quiere que hasta finalizar el año sigamos con Él y que al iniciar el próximo año continuemos aún más con el Señor. Entonces Jesús está diciendo que esas personas son semejantes al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca, ¿verdad? Así que aquella persona que viene a Jesús, que oye sus palabras y las hace, Jesús presta y le da una importancia, ¿verdad? ¿A qué? A la importancia del fundamento. Hay una importancia en el fundamento, en el valor que nosotros le damos. Hay que mirar. Y Jesús vio que había una importancia en el fundamento, vio el valor también que se le podía dar y la seguridad futura que podía tener aquella persona que tenía un buen fundamento. Así que Jesús está diciendo que es semejante a ese hombre que edificó una casa, y nuestra vida cristiana es como una edificación. Cuando nosotros vamos a edificar algo, lo primero y lo más importante, ¿qué es? El fundamento, el terreno en el cual vamos a edificar, porque primeramente se busca un buen
terreno, ¿verdad? Y es importante para nosotros hacer esa construcción, tener un presupuesto e invertir tiempo también en esa construcción. Es decir, que el tener un buen fundamento implica inversión, ¿verdad? De tiempo, de esfuerzo, de dinero, de muchas cosas. ¿Para qué? Para tener un buen fundamento. Pero mire que aquel que tiene un buen fundamento no es el que hace las cosas rapidito y para salir del paso, porque hay personas que para salir del paso hacen las cosas rápido, pero hay aquellos que están comprometidos, y eso es lo que Dios quiere, un compromiso al momento de edificar nuestra propia casa, nuestra vida. Y de hecho, nuestra vida aquí en el mundo, el edificar, el construir un hogar, el construir una familia, ¿verdad? Eso requiere esfuerzo y dedicación. Y Jesús está diciendo que cavó, pero no solamente que cavó, sino que ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Es necesario que nosotros cavemos, que dediquemos tiempo, que dediquemos esfuerzo, pero es que a veces no queremos dedicar ni tiempo ni esfuerzo, pero sí queremos que todo nos salga como bien. Señor, yo quiero que todo me salga bien, pero no dedico tiempo y esfuerzo. Y sin esfuerzo y sin tiempo y sin dedicación, las cosas simplemente no van a salir bien. Se necesita que usted y yo saquemos tiempo para estudiar la palabra del Señor, para tener una relación con el Señor, que cavemos, ¿verdad? Y dice que ahondó, siguió cavando para que ese fundamento estuviera profundo. Ese es como cuando el Señor nos dice, boga mar adentro, en la orilla no encontramos nada. ¿En dónde vamos a tener un buen fundamento? Cuando nosotros cavamos, ahondamos, pero a veces el ser humano quiere enseguida hacer las cosas que le salgan enseguida, pero no. En el secreto es donde nosotros vamos a cavar, vamos a ahondar, y después esa obra se va a hacer manifiesta, que las demás personas la van a ver. Porque muchas veces el ser humano se preocupa por embellecer las cosas, para que todo se vea bonito, pero aquí requiere un esfuerzo, cavar, ahondar y poner el fundamento ¿sobre quién? Sobre la roca. Y la roca es Cristo. Cristo es nuestra roca. Allí es donde nosotros debemos colocar el fundamento de nuestra vida. El fundamento de nuestra vida no debe estar cimentado en una emoción, ¿verdad? No debe estar cimentado en una necesidad. A veces vemos a Jesús simplemente como aquel que soluciona una necesidad, que aquel que me ayuda en un momento difícil, pero Jesús es más que eso. Aunque Él hace esas cosas, Jesús es mucho más importante. Es aquella roca donde nuestra vida debe estar edificada, pero para eso el Señor espera que seamos comprometidos con Él, con su palabra, ¿verdad? Que podamos profundizar en las Escrituras, que podamos de verdad tomar en serio las enseñanzas de Jesús, podamos vivirlas en nuestras vidas. Y Jesús está diciendo que después que hizo todo este trabajo, porque después del fundamento es que viene ¿qué? La construcción, ¿verdad? Después de que se hace una buena inversión en ese fundamento, es que se empieza a construir, se levantan las paredes. Después de que se hace toda esa construcción, entonces es que vienen esos acabados para que la casa se vea como bien bonita, bien presentada. Viene la cerámica, viene el diseño de interiores, los muebles. Eso es ¿qué? Decoración, ¿verdad? Y lo que muchas veces lo que las personas ven es eso, lo externo, pero aunque ellos vean algo externo del Señor en nuestra vida, lo que verdaderamente importa es el fundamento que yo como hijo de Dios y como cristiano debo tener en el Señor. Un fundamento firme. No es solamente lo que otra persona pueda ver en mí o lo que yo pueda aparentar, es lo que en realidad yo soy, ¿verdad? En el Señor. Porque mire lo que lo hace manifiesto, lo que muchas veces enfrentamos. Y cuando vino una inundación, es decir, que las aguas crecieron, porque para que algo se inunde debe llover bastante, debe haber mucha agua. Así que la adversidad fue fuerte. Y cuando vino una inundación, el río dio ¿con qué?
con ímpetu contra aquella casa, dio fuerte, golpeó fuerte, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Y es allí donde usted y yo no vamos a ser movidos por cualquier doctrina, por cualquier circunstancia, por cualquier acusación que nos hagan, por cualquier agravio que nos hagan. Es allí donde, aunque venga el viento contrario y golpee duro contra nuestra vida, nosotros seguimos siendo los mismos, seguimos caminando con el Señor, seguimos sirviéndole al Señor, seguimos creyéndole al Señor, porque aquí a muchos nos ha tocado el viento contrario, que nos ha golpeado con fuerza, que las inundaciones han querido llenar nuestras vidas, y no solamente eso, que el fuego también, ¿verdad? Hemos pasado por ese fuego para ser probados, pero es allí donde se ve aquel que de verdad tiene un buen fundamento. Así que si hemos permanecido hasta hoy, que aunque la vida no nos ha sido fácil, que aunque hemos enfrentado adversidad y hoy estamos de pie, porque tenemos un fundamento firme en el Señor, y eso es lo que Dios quiere, un fundamento, que nada nos mueva, que nada nos aparte del camino del Señor, que ninguna adversidad. Por eso el apóstol Pablo pudo decir que ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada lo podría separar ¿de quién? Del amor de Dios. Él pudo decir, ni la enfermedad, ni el hambre, ni la desnudez, ni el peligro, ni la espada, nada lo podía separar ¿de quién? Del amor del Señor. Pero cuando hay una persona que se aleja de la presencia de Dios, es porque no tenía un fundamento estable en el camino del Señor. Porque nada, ni principado, dijo el apóstol, ni potestades, nada lo podía separar ¿de qué? Del amor del Señor. Y eso es lo que Dios quiere, que nada nos pueda separar. Sin embargo, más el que oyó. Este también está aquí, el que oye, el que le entra por un oído y le sale por el otro, y no hizo, porque está ese tipo de personas también. El que oye y no hace, porque hay quienes oyen pero no hacen nada. Hay quienes el Señor nos está hablando quizás en repetidas ocasiones y seguimos siendo los mismos. Yo sigo mi vida tal y como es. Porque hay personas que no dejan que el Señor, ¿verdad?, les incomode, que no permiten que el Señor cambie sus vidas, que el Señor haga algo en ellos. Pero Jesús dice que aquel que oye y no hizo, porque hay quienes no hacen nada. Amén. No quiere forzarse, no quiere cavar, no quiere ahondar, no quiere construir, no quiere nada con el Señor. No quiere leer la palabra, no quiere orar, no quiere buscar, no quiere servir a Dios. Entonces, ¿qué hace? No hizo nada, porque aquí dice que oyó pero no hizo. El Señor le está diciendo que ore, no ora. El Señor está diciendo que debe llevar fruto, no lleva fruto. El Señor está diciendo que perdone, no perdona. El Señor está diciendo que sirva, no sirve. Entonces, aquel no hizo nada con lo que escuchó, siguió siendo la misma persona. Entonces, esa persona es ¿qué? Semejante es al hombre que edificó también su casa, pero esta sí la edificó ¿sobre qué? Sobre tierra, es decir, algo superficial. Y el Señor no quiere que en Él seamos superficiales. Aquel hizo algo superficial, aquel no se preocupó por poner las mejores bases, utilizar el mejor material, invertir tiempo, invertir esfuerzo, porque hay quienes no se quieren esforzar, sino que quieren las cosas a su acomodo. ¿Cierto que sí? Entonces él hizo como quiso, por así decirlo, no tuvo en cuenta las normas de construcción. Hoy que hemos visto los sismos que han habido, ¿verdad? Hay construcciones que se han venido abajo, pero estaba viendo una noticia de una construcción de hace muchísimos años, de muchos pisos, creo que de 18 pisos, ¿verdad? Que aunque el sismo vino, no se le hizo ni una grieta, no se le rompió ni un vidrio, y era de los años como 80, algo así, del 79, si no estoy mal, y no le ocurrió ¿qué? Nada. ¿Por qué? Porque tenía un buen fundamento, y hoy se exigen unas leyes antisísmicas, aunque venga el sismo, no
permite que caiga aquella edificación. Y así en el Señor necesitamos también esos fundamentos firmes, porque aunque venga el sismo, aunque venga la corriente, aunque venga la tempestad, nosotros podremos estar en pie, porque tenemos un fundamento firme en el Señor. Entonces edificó su casa sobre tierra, mire, sin fundamento, porque a veces nosotros decimos, eso es algo sin fundamento, es decir, no le veo sentido. ¿Cómo construye una persona así por encima? ¿Verdad? Sin tener algo bien establecido, sin unos planos, sin un diseño, sin nada. Y así muchas veces se hace, sin fundamento. Hay personas así sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó y fue grande la ruina de aquella casa, ¿verdad? Porque el río no va a preguntar si esa casa resiste o no. El problema no le va a preguntar a usted si usted puede con ese problema o no. La adversidad no le va a preguntar a usted si la va a resistir o no. El ataque del enemigo no le va a preguntar si se va a apartar de los caminos de Dios o no, sino que ella, al igual que el que cimentó sobre la roca, también va a venir sobre el que cimentó sin fundamento sobre la tierra. Pero la diferencia está en el resultado, y es allí donde el Señor quiere que nosotros tengamos un resultado diferente, que nosotros podamos ser inamovibles en el Señor, porque vino con ímpetu, golpeó contra la misma fuerza, pero ¿qué pasó? Cayó, de la noche a la mañana se fue, desertó, desapareció, no aguantó la prueba. ¿Y qué pasó? Y fue grande la ruina de aquella casa. Entonces, ¿qué le esperó? Aquel que no se esforzó, que no cavó, que no le dedicó tiempo a tener un buen fundamento en el Señor. Aquel que oyó pero no hizo, que no obedeció. La ruina fue como grande, porque no solamente se cayó y ya, sino que vino la ruina. La ruina de su casa fue grande, y algo arruinado es algo destruido, ¿verdad? Algo que acabó con todo y que no pudo sostenerse en pie. Pero el Señor hoy nos invita a que vengamos a Él, a que estemos atentos a su voz, a lo que Él nos habla, para obedecerlo y allí sí poder decirle a Él, Señor, ¿verdad? Poderle decir a Él, eres el Señor de mi vida. Jesús de hecho dijo en el Sermón del Monte, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿verdad? Pero Él que le dirá a muchos, nunca os conocí. Me dijeron quizás Señor, pero no me obedecieron, no hicieron lo que yo hacía, porque no basta con decir, hay que hacer, hay que obedecer, hay que caminar con el Señor. Y Dios en esta mañana nos recuerda la importancia de oír, pero también de obedecer. Así que cada vez que tengamos la oportunidad de escuchar la palabra del Señor, prestemos especial atención a ello y obedezcamos, para que cuando venga la prueba, la adversidad, estemos en pie. Amén. Vamos a orar creyendo que nosotros somos esas personas que vamos a seguir edificando sobre la roca. Amén. Que a pesar de todo continuaremos firmes en el Señor. Padre, gracias te damos en esta mañana porque tú eres bueno y tú eres fiel. Ayúdanos cada día a obedecerte, a que seas en verdad el Señor de nuestra vida. Señor, que nosotros podamos estar atentos a tu voz, a lo que tú quieres enseñarnos. Dios mío, ayúdanos a caminar contigo en obediencia, a que podamos tener ese fundamento firme en ti, Jesús. Padre, que cada día ese cimiento en nuestra vida pueda ser firme, estable, que aunque venga la prueba, la adversidad, nada nos pueda mover, Señor. Que sigamos sirviéndote y siguiéndote con el mismo amor, con el misma alegría, el mismo gozo en nuestro corazón. Que nada nos haga alejarnos de ti, Señor, sino que incluso nos podamos cada día refugiar y acercar más a ti. Padre, en esta hora oramos por las personas, Señor, que están allí conectadas. Pedimos que les bendigas, les guardes, les ayudes. Padre, usted sabe por qué están viviendo hoy, que están atravesando. Por eso oro, Señor, para que tú hagas una intervención en su salud, en sus finanzas, en su familia,
familia, en su empleo, en su vida espiritual, Señor. Bendíceles, ayúdales de una manera especial en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y usted le pueda decir al Señor: